tomar el hilo y haremos el primer nudo. Después, con la aguja de 3.50 milímetros, vamos a comenzar a realizar cadenas. En total, vamos a realizar 50 cadenas. Ya que tenemos las 50 cadenas, vamos a realizar 2 cadenas, tomamos hebra y a partir de la tercera cadena vamos a realizar un punto medio. Y así iremos realizando puntos medios altos en cada cadena. Ya que terminamos esta vuelta, vamos a realizar el cambio de hilo de la siguiente manera. Insertamos de esta forma pasando por los 3 y tomamos el siguiente hilo. Pasamos de esta manera. El hilo del color anterior lo podemos cortar y jalamos. Ahora hacemos 2 cadenas al aire, damos vuelta al tejido y hacemos a partir de la tercera cadena en la parte de en medio el primer punto medio alto. Y aquí ponemos el clip. Y continuamos haciendo puntos medios altos para esta vuelta. Lo haremos así hasta terminar por completo la vuelta. Esta sería la vuelta número 2. Ya que terminamos esta vuelta, vamos a cortar el hilo. Y vamos a realizar el siguiente cambio de color. Vamos a realizar una mezcla de color de la siguiente manera. Tomamos ambos hilos y hacemos el cambio de la misma forma que hicimos anteriormente, insertando en estos 3 hilos. Tomamos hebra y pasamos a través de ellos. Y después podemos jalar el hilo anterior. Y hacemos 2 cadenas. Damos vuelta al tejido y a partir de la tercera cadena continuamos tejiendo puntos medios altos. Y así hasta terminar la vuelta. Terminar, cortamos el hilo y realizamos el siguiente cambio. Volvemos a subir 2 cadenas,
damos vuelta y continuamos tejiendo a partir de la tercera cadena puntos medios altos. Y así comenzamos la vuelta número 4. Terminamos esta vuelta, cortamos el hilo y hacemos nuevamente el cambio de color. Subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido. Comenzamos nuevamente a partir de la tercera cadena. Esta es la vuelta número 5. Continuamos con la vuelta número 6 y haremos el cambio de hilo. El hilo anterior lo cortamos y aquí podemos jalarlo. Continuamos haciendo 2 cadenas, vuelta al tejido y punto medio alto a partir de la tercera cadena. Hasta terminar la vuelta. Continuamos con la vuelta número 7 y haremos el otro cambio de hilo. Haremos de la vuelta número 7 a la vuelta número 9 con este color de hilo. Ya que subimos las 2 cadenas, damos vuelta y seguimos tejiendo a partir de la tercera cadena. Ya que terminamos hasta la vuelta número 9, vamos a hacer el cambio de hilo. Volvemos a subir con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y comenzamos a partir de la tercera cadena o tercer espacio. Vamos a realizar 2 vueltas. las vueltas 10 y 11 con este cambio de hilo. Ya que terminamos la vuelta, haremos el cambio de hilo. Y vamos a realizar 3 vueltas más con este cambio de hilo. Serían de la vuelta número 12 a la vuelta número 14. Y con estas vueltas terminaríamos de hacer el cuadro. Ya tenemos
de esta manera terminada la base para la bolsa. Vamos a cortar el hilo y lo vamos a pasar así. Vamos a realizar un último cambio de hilo, ya que vamos a realizar el borde para comenzar a subir. Así hacemos una cadena y estos hilos los podemos cortar. Comenzaremos a tejer 136 puntos bajos alrededor de todo el cuadro. Esto será la base para la bolsa. Por último, cortamos el hilo y vamos a asegurarnos de que quede súper bien el hilo para que no se vaya a zafar. Aquí ya tenemos la base terminada. Seleccionen bien qué parte quieren que quede en la parte de adentro y en la parte de afuera. Entonces, la parte que va a quedar adentro la van a poner de esta forma. Vamos a comenzar a tejer. Y vamos a agarrar de esta forma únicamente con la hebra trasera. Entonces, vamos a subir 2 cadenas y a partir de este punto comenzamos a realizar puntos medios altos tomando la hebra trasera. Esta es la vuelta número 1 para hacer la parte de arriba de la bolsa. A partir de este punto no es necesario realizar un conteo exacto de cada punto que vamos haciendo. Aquí va a depender de ustedes y cuando quieran realizar los cambios de color. Hacemos otro cambio de hilo en esa misma vuelta. Aquí tomo hebra y continúo haciendo en la parte de atrás, tomando la hebra trasera y hago el primer punto medio alto. Y continuamos hasta terminar esta vuelta. Ahora estamos terminando esta vuelta y vamos a unirla a la siguiente de la siguiente manera. Tomamos en la tercera cadena 1, 2, 3. Insertamos y hacemos un punto raso y aquí terminamos la vuelta. Vamos a comenzar una vuelta nueva con este mismo hilo. Vamos a realizar 5 puntos medios altos, pero primero vamos a subir 2 cadenas aquí donde nos quedamos y comenzaremos en el siguiente punto, ahora sí, agarrando ambas hebras, pasando a través de el punto. Vamos a hacer 5 puntos medios altos.
1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a volver a hacer un cambio de hilo. Aquí es la vuelta número 2 y es importante que mantengan el ganchito para ir contando efectivamente cada vuelta. Tomamos hebra, pasamos a través del punto y hacemos el siguiente punto medio alto. De aquí en adelante, cada punto que vamos a estar haciendo lo vamos a realizar debajo de las cadenas. Vamos a pasar por debajo. Cambiando el hilo de la misma manera y vamos a ir haciendo diferentes vueltas de tal manera que el hilo pase más de donde están las intersecciones. Vamos a unir acá y vamos a pasar un pedacito como por acá y luego vamos a cambiar el hilo y así sucesivamente, que las intersecciones entre cambios de hilo sean diferentes. Conforme vayan avanzando, algunas líneas las van a dejar un poco más cortas, otras un poco más largas. Ustedes vayan viendo para que se vaya observando este intercambio de diferentes colores. Lo importante aquí es que realicen diferentes combinaciones entre los colores que están utilizando, como los que yo puse acá. Aquí les voy a dejar más adelante cómo queda. Y es importante que no se olviden de colocar el ganchito para ir seleccionando cada vuelta que van iniciando y no se vayan a perder. Aquí tenemos ya la bolsa finalizada y les dejo para que observen el diseño que yo manejé. De todos los colores que utilicé, pueden realizar una mezcla e irlos intercalando de tal forma que vayan mezclando ya sea colores o una fila de un único color, como ustedes gusten. Esto ya queda a decisión de ustedes. En total van a realizar 25 filas a partir de la línea que dejamos aquí cuando tomamos la hebra trasera para comenzar a subir. Vamos a contar, serían en total 25 vueltas de acá a acá. Son 25 vueltas y a partir de acá cortamos el hilo y soltamos. Esta es la otra parte, la parte que nos quedó así. En la parte de adentro pueden quedar estos hilitos, pero en este caso yo voy a cortarlos para que se vea prolijo. Ahora comenzaremos a realizar las correas de la bolsa y tomaremos todos los hilos que utilizamos para realizarla y los vamos a unir de esta manera sin cortarlo de los rollos. Vamos a utilizar la aguja de 6.50 milímetros y comenzaremos con un nudo. De esta forma.
A partir de aquí comenzaremos a realizar cadenas. En total haremos 180 cadenas. Después de que terminamos las 180 cadenas, vamos a continuar a ponerlas en la bolsa de la siguiente manera. A la bolsa, en la parte de los costados, le vamos a hacer un pequeño doblez. En esos ganchitos vamos a ponerle las cintas de la siguiente manera. Ahora vamos a utilizar uno de los ganchitos y vamos a insertar justo por la mitad. Estas dos partes las vamos a unir así. Nuevamente, ya que está doblado, vamos a pasar estos dos en el siguiente ganchito. De esta forma y volvemos a jalarlo para llegar a el otro ganchito, de tal manera que quede justo por la mitad. Estando así, vamos a comenzar a enrollar de esta forma, en forma de espiral. Después vamos a unir estas dos partes en este ganchito. En la última cadena, primero vamos a pasar así y el siguiente lo pasamos a través. Y ya que tenemos esta cadena así, el hilo que nos sobró lo vamos a jalar de esta forma. Y haremos un nudo. Vamos a esconder el hilo sobrante entre la cadena. Podemos verificar 1, 2, 3, 4 y ahí colocamos el gancho. Al igual que del otro lado, verificamos que estén parejos. Ahora vamos a colocarle el cierre. Este es un cierre de 40 centímetros, pero vamos a utilizar un poco menos. Vamos a utilizar aproximadamente lo que vienen siendo 36 centímetros. Aquí les dejo este tip para que le podamos realizar cada hoyito al cierre y poderlo tejer de una mejor manera. Ya que tenemos el cierre de esta forma, si se dan cuenta, quedan los hoyitos de una mejor manera y esto será más fácil para realizar los puntos y costurarlos mejor. Ahora vamos a utilizar el hilo de este color, el color igual al cierre, y lo vamos a colocar de esta forma en el primer punto. Vamos a jalar el hilo y aquí haremos una cadena y a partir de acá comenzaremos a realizar en cada punto puntos bajos. Aquí de preferencia se pueden utilizar una aguja de 2 milímetros, ya que es una de las más pequeñas e ideales para realizar esto aquí en el cierre.
Continuamos haciendo los puntos bajos alrededor de todo el cierre. Ya que llegamos a la esquina, hacemos 3 cadenas y ponemos en el punto de enfrente, damos vuelta al cierre y hacemos un punto raso, y después continuamos haciendo los puntos bajos. Ya que llegamos aquí, de nuevo vamos a subir con 3 cadenas y unimos en este punto con un punto raso, y así tenemos de esta forma el cierre. Vamos a darle una vuelta más, pero ahora vamos a realizar otro cambio de color. Vamos a tomar 2 colores diferentes y vamos a comenzar. Vamos a hacer 2 cadenas al aire con este mismo color y hacemos un punto medio alto, y aquí vamos a cambiar el color. Pasamos por estos 2 y tomamos los siguientes hilos, jalamos el punto anterior y empezamos a realizar puntos medios altos en cada cadena o punto bajo que hicimos anteriormente. También aquí pueden utilizar la aguja de 3.50 milímetros o la aguja de 2 milímetros, es como se acomoda. Es para hacer el punto un poco más flojito. En esta parte de las esquinas, entre cada cadena vamos a insertar la aguja y realizaremos puntos medios altos. Y así queda el cierre. Después vamos a unirlo con la bolsa. Ahora vamos a cortar el hilo, pero dejaremos un pedazo extra, ya que con ese vamos a proceder a unirlo en la bolsa. Tenemos el cierre listo, procederemos a abrirlo para unirlo con la bolsa. Abrimos así la parte de adentro y comenzamos de esta manera, tratando de dejar 2 líneas, y lo podemos unir con alfileres. Vamos a comenzar a unir con la ayuda de la aguja capotera. Aquí donde hicimos los puntos bajos, insertamos y comenzamos a unir en estas líneas que quedaron en la parte de atrás, en toda la fila. Y así iremos uniendo esta parte en toda esta fila hasta terminar aquí.
ya tenemos el cierre y vamos a cerrar la bolsa para ver cómo nos quedó. Ahora vamos a realizar el llavero. Vamos a utilizar ya sea una libretita, alguna tapa o algún cartoncito para darle la forma y que quede parejo. Van a tomar todas las hebras de los mismos hilos que utilizamos para la bolsa y vamos a continuar para enrollarlo de esta manera. Aquí haremos 10 vueltas, pero también puede quedar de ustedes la forma y las vueltas que gusten. Y así nos queda este bonito llaverito. Y se lo podemos poner a la bolsa donde ustedes gusten. En este caso yo se lo voy a colocar en una orillita de la bolsa. Aquí. Para darle un decorado bonito. O también lo pueden ubicar en uno de los costados. Así, donde ustedes gusten podría estar. Ahora yo le voy a hacer un decorado en la parte del cierre para hacerle un detalle bonito y utilizo los mismos patrones de hilo que vengo utilizando para la bolsa y ahora estoy con la aguja de 6.50 milímetros. Entonces voy a hacer un nudo. Vamos a realizar 15 cadenas. Ya que tenemos las 15 cadenas, vamos a insertar la última parte así y en este último punto haremos un punto raso. Y cortamos. Ya que cortamos el hilo, terminamos de fijar para que no se salga. Entrecruzamos en las cadenas. Y listo, hemos terminado esta bonita bolsa. A mí me encantó el resultado y ya quiero usarla. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para que les lleguen más videos cada semana. No se olviden de darle like y si gustan compartirlo. Gracias por apoyar el proyecto. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.